Buenas noches, jóvenes, colegas futuros. Ya son las 7:38, creo que podemos empezar. No están todos los que quisiera, pero creo que no nos queda otra opción para empezar, ¿no es cierto? Salvo mejor parecer, vamos a trabajar un nuevo tema que se llama distribuciones bidimensionales de frecuencia, ¿no? Y vamos a empezar con un tema muy específico que se llama covarianza, que actualmente no se desarrolla o no se utiliza mucho, porque existen otras fórmulas, otros modelos que son mucho más prácticos, ¿no? La covarianza son valores muy grandes y de unidades muy no complejas, pero complicadas, mientras que hay otros coeficientes que son de valores muy pequeños, muy prácticos, y además permiten identificar prácticamente la relación que existe entre dos variables, ¿no? Pero bueno, llamemos por cultura estadística, veremos un poco de la covarianza. Además que nos va a servir para los siguientes capítulos, ¿no? Mientras entran sus compañeros, lo que quisiera es simplemente confirmar que hemos quedado para el examen parcial el día sábado, ¿no es cierto? Todo el día. No va a durar más de hora y media y más o menos tengo el estilo de darles unas 10 preguntas, ¿no es cierto? Que no son nada complicadas y además que pueden utilizar los materiales que tienen a su alcance, calculadora, paquete Excel u otro que ustedes crean conveniente, ¿no es cierto? Y por supuesto, el infaltable lapicero con sus hojas, ¿no? Por si acaso. Lo que se pide es que sea de carácter individual, ¿no es cierto? Que lo hagan ustedes solos, porque es una evaluación que debe permitir el conocimiento que ustedes están adquiriendo del curso, ¿no? Bueno, visto eso, espero que los colegas que no están entrando lo vean en el video, ¿no es cierto? Ya para más tarde, ¿no es cierto? Como quien repasa los materiales. Bien, entonces, ¿a qué le llamamos distribuciones bidimensionales? ¿No? Y para ello, previamente, quisiéramos conocer que existen tres posibilidades: que las dos variables sean cualitativas, que una variable sea cualitativa y la otra cuantitativa, y por supuesto cuando las dos variables sean cuantitativas, ¿no? Las tablas bidimensionales, o también llamadas tablas de doble entrada o de dos dimensiones a seca, requieren, ¿no es cierto?, un ordenamiento que lo vamos a explicar con más detenimiento en un par de ejemplos, ¿no? Y sobre todo, después cómo lo relacionamos con las tablas de frecuencias, llamemos de una sola variable, ¿no? Y cómo se van relacionando una tabla bidimensional con las tablas que vamos a llamar simples, ¿no? Por ahora. Entonces vamos al primer ejemplo, ¿no? Entonces ahí está ya resuelto. Este es un cuadro, ¿no es cierto? Una tabla que le hemos tratado de simplificar al máximo, ¿no? Que es en base al cuadro número 5, ¿no? 5.1.5 de Perú, establecimientos censados por régimen de propiedad según ámbito político administrativo del 2008, ¿no? Que es el cuarto censo nacional económico. Les había comentado en las primeras clases de que el Instituto Nacional de Estadística ya ha terminado el año pasado el quinto censo nacional económico, lo cual espero que tanto ustedes como yo y muchos otros investigadores están esperando sus resultados, ¿no? Entonces, esto es del año 2008. Entonces, la pregunta era, o debe ser, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las variables? Las variables, ¿no? Por un lado la X, que vamos a ponerlo o describirlo verticalmente, son los distritos de Lima Norte.
y los que están desplegados en la primera fila se le va a llamar variable régimen de propiedad, ¿no es cierto? O sea, le hemos agregado un par de filas acá, ¿no es cierto?, que es sobre la provincia de Lima, simplemente para tomar como referencia si es que se desea, ¿no es cierto? Y para que nos sirva de repente como un punto de referencia para hacer los cálculos de todos los distritos que tiene Lima Norte, ¿no? Entonces, creo que también habíamos comentado, si no, lo señalamos, los distritos de Lima Norte, estamos hablando de la provincia de Lima o de Lima Metropolitana, ¿no es cierto? Para la Municipalidad de Lima, o sea, la Lima Metropolitana, los distritos que definen Lima Norte son estos 8 que están acá. Están indicados en orden alfabético, ¿no es cierto? Dice Ancón, Caraballo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa, ¿no? Para algunos investigadores, para otros investigadores, existe también otro distrito muy popular también, que está justo en el límite, que está entre las zonas emergentes, los distritos emergentes, y el centro de Lima, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo al distrito del Rímac, ¿no? Entonces, como el Rímac tiene más, como dice su nombre, tradición, muy ligado al centro de Lima, entonces Lima no la considero como parte de los distritos llamados del, ¿no? Como digo, pero hay otros investigadores que sí lo consideran, ¿no? Incluso parte de lo que es el cercado de Lima, que es propiamente el centro de Lima, hay unas zonas que están también ligados, ¿no es cierto?, a los distritos como, por ejemplo, el de San Martín de Porres, ¿no? Se identifica como la margen izquierda del río Rímac, ¿no? Pero que, bueno, como digo, eso es según algunos investigadores. Otros simplemente, vuelvo a repetir, consideran estos 8 distritos. Bueno, esta definición es parte de una construcción que la investigación lo va decantando y delimitando, ¿no es cierto? Y por otro lado, esto es con respecto a la variable X distritos de Lima. Y con respecto a las variables que hemos identificado como régimen de propiedad, ¿no es cierto? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características señaladas, ¿no? Entonces lo que debemos precisar de que esto no lo he elaborado yo, ¿no es cierto? Eso es trabajado por quien han desarrollado el censo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Como todo censo, por si acaso, no se prepara de la noche a la mañana, sino que es un proceso, diría hasta de más de un año, en el cual el INEGI prepara, ¿no es cierto?, a través de sus oficinas correspondientes, incluso invita a investigadores expertos, tanto nacionales como internacionales, y también, ¿no es cierto?, tiene establecido diferentes convenios o trabajo con organismos también que se relacionan con la estadística. Hay una oficina internacional de las Naciones Unidas que trata exclusivamente sobre estadísticas, por ejemplo, ¿no? Y en América Latina, un organismo que también participa con relativa frecuencia es CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y en general también, yo diría, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? En el caso específico del PNUD, ¿por qué le interesa el problema de los censos en cada país? Porque creo que les he comentado que ellos desde el año 1990 publican un informe anual sobre el desarrollo humano. Entonces, desde un inicio, el problema que han tenido es la estandarización, ¿no es cierto?, de los ítems o preguntas, si quieren, o de las fichas censales
de todos los países. Entonces han tenido muchas dificultades desde un inicio y poco a poco han homogeneizado, estandarizado ese tipo de ítems y también de fichas, o las encuestas, como quieran llamarlo, sobre eso, ¿no es cierto? Bueno, ese es un poco el detalle, ¿no?, que se tiene. Entonces, ¿qué resulta? De que hay una información que se discute, formaliza, y entre otras variables dicen, bueno, el régimen de propiedad, ¿cómo se clasifica? Tal como está indicado acá, ¿no? Y por supuesto el INEI tiene la explicación o la definición de cada una de estas variantes de esta variable, ¿cierto? Empresa privada nacional, empresa privada extranjera, ¿no? Empresas estatales, empresa privada mixta sin participación del Estado, ¿no es cierto? Empresa privada mixta con participación del Estado, asociada otro régimen de propiedad, ¿sí? Entonces, ya hemos definido, por lo tanto, lo que es la primera variable X, los distritos de Lima, y la segunda variable Y, que es el régimen de propiedad. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, les decía que hay dos, una fila primero, ¿cierto? Que de repente lo cambiamos de color para que se distinga un poco, que no es la que nosotros quisiéramos establecer dentro de los distritos de Lima, porque provincia de Lima no es el total de los distritos de Lima, y también esta columna que está acá, la primera columna, que viene a ser el total, ¿no es cierto? Y se está refiriendo al total de Lima, provincia y sus respectivos distritos, ¿no es cierto? Que además podríamos calcularlo con los datos que tenemos acá dentro, ¿no? Entonces podríamos eliminar eso que hemos identificado con color rojo, se podría eliminar y sigue siendo la tabla de doble entrada, ¿ok? Bueno, entonces ya está claro, ¿no es cierto? Hay una variable X y una variable Y, ¿no? Entonces ahora lo que nos interesa es que sepamos leer correctamente cada uno de estos datos que nos dan, ¿no? Esto acá viene a ser el contenido o el cuerpo de la tabla bivariada, ¿no es cierto? Entonces podríamos señalar, a modo de ejemplo, a ver si es que ustedes me hacen el favor y me dicen, por ejemplo, este valor que está acá, ¿no? Ustedes dicen, bueno, el proceso lo borró, sí. El relleno lo voy a limpiar, ¿no? Voy a ponerlo de rojo para, perdón. Más bien el entorno lo vamos a ver. Ya lo borré otra vez. El relleno es sin relleno para que se vea. Y el entorno es 10, ¿no? Creo que es suficiente eso. Ok, entonces ustedes podrían explicarme qué significa este valor 10, ¿no es cierto? ¿Algún voluntario, por favor? Ese 10, ¿qué cosa es? Serían, profesor, buenas noches. Buenas Son noches. 10 empresas que están en Los Olivos, pero que tienen participación mixta tanto del privado como del Estado. Claro, ¿no es cierto? Son 10 empresas, ¿de acuerdo? Ubicadas en el distrito de Los Olivos, cuyo régimen de propiedad es empresa privada mixta sin participación del Estado, ¿no? O sea, yo he empezado con Los Olivos, pero también podría empezar con el régimen de propiedad, ¿no es cierto? Existen 10 empresas cuyo régimen de propiedad es la empresa privada mixta sin participación del Estado, ubicados en el distrito de Los Olivos. ¿Ya está? Así de sencillo. Entonces yo tengo que leerlo, ¿no es cierto?, tanto en términos horizontales como en términos verticales, ¿no es cierto? Son 10. De igual manera, si hemos entendido bien, esto es 12, ¿no es cierto? ¿Qué significa ese 12? Igualmente, ¿no es cierto? En el distrito de Comas existen 12 empresas, ¿no es cierto?, cuyo régimen de propiedad esté definido como otro régimen de propiedad, ¿no? Recordando que esto es del censo del año 2008, ¿no es cierto? No es la situación actual. Mi punto de vista es que ha debido mejorar, ha debido emplearse, a pesar de los problemas que hemos tenido el año pasado, bueno, y los seguimos teniendo producto de la pandemia, ¿no? La información que se tiene es de que, según el censo, el régimen de propiedad ha aumentado de manera importante, ¿no? Bueno, entonces,
Por otro lado, podríamos agregar otras columnas, ¿no es cierto?, al respecto para leer algunas otras características, ¿no es cierto? Ya desde acá podemos apreciar que hay esta columna de empresa privada nacional, lo voy a dejar ahí, ¿no? Entre las 2, 4, 6, 7 de los 7 regímenes de propiedad que señala el INEI, este régimen de propiedad que es en empresa privada nacional, prácticamente se lleva todo, ¿no? Está todo ahí, ¿no? O sea, se ve por los números, ¿no es cierto?, las cantidades. Lo que está en blanco, está claro que es el cero, ¿no es cierto? En ANCO no hay ninguna empresa privada extranjera, al año 2007, 2008, por favor. Estatal tampoco hay ninguno. Empresa privada mixta sin participación del Estado hay apenas uno, estoy hablando de ANCON. Asociada hay uno y otro régimen de propiedad también hay uno, ¿no? Entonces, miren, de encuentro se lo lleva, ¿no? 1.161 son empresas privadas nacionales. Ojo, acá no identifica si es grande, pequeña, familiar, no. Acá simplemente hablan de régimen de propiedad en general, ¿sí? Hay otra información de este Censo Nacional Económico que sí habla de los tamaños, número de trabajadores, etcétera, ¿no? Pero eso ya corresponde a otras tablas. Acá simplemente estamos cruzando el régimen de propiedad y dónde están ubicados, en qué distrito de Lima Norte están ubicados, ¿no es cierto? Y no solamente con respecto a ANCON, sino en general, ¿no es cierto?, de todos los distritos, en este caso de Lima Norte, ¿no? Está súper concentrado la empresa privada nacional, ¿no? En todas las variedades que tenemos, ¿no es cierto?, en su régimen de propiedad o tamaño de la empresa, ¿no? Y el resto, ¿no es cierto?, de información que está por acá es bastante pobre, ¿no es cierto?, es bastante limitada. Curiosamente, empresa privada extranjera en el año 2008, donde había mayor concentración estaba en el distrito de Independencia, con 26 empresas privadas extranjeras. Curioso, ¿no? Recuerden que ustedes más o menos se ubican en Lima Norte. Las avenidas principales que tiene Lima Norte, estamos hablando de la Panamericana Norte, por supuesto, si lo identificamos desde el Trébol de Caquetá, ¿no? Luego está desde el Fortín, ¿no es cierto?, ¿cómo le llaman? Fuerte Hoyos Rubio, cuartel de Ah, blindada. el cuartel Rafael Hoyos Rubio, me estabas olvidando, el general, ¿no es cierto? Desde el portal que tiene ese cuartel, empieza la avenida Tupac Amaru, ¿no es cierto? Y después existe, ¿no es cierto?, otra avenida importante, que es de reciente data, diríamos, creo que uno de los, cuyo alcalde era, me parece, Belmont, Casinelli. Tenemos la avenida Universitaria, ¿no? Claro, la avenida Universitaria, si no me equivoco, es la avenida más grande, más larga que tiene el Perú, ¿no? Si es que no me equivoco. Y que empieza prácticamente del mar, ¿no es cierto? Cruza después la avenida, como la avenida La Marina, la avenida Venezuela, la avenida Colonial, ¿no es cierto? Y entramos al distrito de San Martín de Porras, y después tiene una intersección con la Panamericana Norte, y después ya, después de eso, hace una especie de línea paralela entre la Tupac Amaru y la avenida Universitaria, ¿no es cierto? Y eso se extiende, ¿no es cierto? Está incluso en construcción, o sea, yo no termino de alcanzar todavía la avenida Universitaria, y llega hasta Caraballo, o sea, y más, bueno, hasta el distrito de Caraballo, que es bastante grande, ¿cierto? Entonces, hago esa referencia, de repente me extendí un poco, pero si tomamos en referencia la avenida La Panamericana, ¿no es cierto?, es atravesada básicamente por Independencia, ¿no?, por el distrito de Independencia.
Y recuerden que en los años del siglo pasado, 60, 70, ahí se instalaron, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de qué eran las grandes empresas? De ensamblaje, ¿no? De automóvil, ¿no? Entrados ya a este siglo, ya prácticamente han desaparecido. Y hoy tenemos los grandes centros comerciales, ¿no es cierto? Y prácticamente Plaza. ya Oh, ensamblaje, ¿no? plaza. Claro. Claro, es Plaza Norte, ¿no es cierto? Después está Megaplaza, ¿no? Hay un par de universidades también ya, que ni siquiera son sus sucursales desde Huancayo, creo que vienen, la Universidad Continental, y pasando el Trébol, ¿no es cierto? Que tenemos, aparecen otras universidades adicionales, son como 3 universidades más. Todavía hay una fábrica de minería no metálica, está frente a la universidad, dicho sea de paso, frente a la UCH, y al fondo tenemos ya en Puente Piedra, ¿cómo se llama este centro? El centro comercial Huamantanga, ¿no es cierto? Que es de la familia, ¿no es cierto? Donde han sido varias veces alcaldes distritales de Puente Piedra y que vienen pues de esa localidad de Huamantanga, que es un distrito de la provincia de Tanta, efectivamente la familia Espinosa, ¿no? Renán Espinosa creo que hasta hace poco ha sido congresista, ¿no? Alcalde y después congresista. Bueno, entonces por eso supongo que es el volumen de 26, ¿no es cierto? Después Los Olivos, por su dinámica y modernidad que tiene, ¿no es cierto? Luego por su antigüedad, San Martín de Porras, pero Caraballo, que es el distrito más antiguo, quizás uno de los más antiguos que tiene el Perú, no sé, apenas tiene uno. Comas también, por estar, supongo, más pegado a Tupac Amaru, tiene 5, ¿no? Y Puente Piedra tiene 3, ¿no? Supongo por la lejanía, ¿no? Del tiempo. Bueno, entonces, estoy queriendo hacer una breve descripción a partir de lo poco que conocemos de esta zona, eso es lo que uno podría describir. Y si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Cada columna hay que saberlo describir, ¿no? De acá yo puedo sacar, si me quedo con la variable X, yo puedo quedarme con el total de empresas que hay en cada distrito, sería una tabla. Puedo quedarme con las empresas privadas nacionales, ¿no es cierto? Con todos sus distritos, me quedo, es una sola variable, ya van 2. Entonces, cada columna, ¿no es cierto? Realmente es una variable nueva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Incluyendo el total, ¿ya? Si es que yo quisiera. Entonces, habría 8, ¿no? Variables. Y si yo lo pongo, si lo leo horizontalmente, también tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tablas más. Entonces, podría tener 8 más 8, 16 tablas más, ¿no? Con esta tabla bivariada, nada más, ¿cierto? Todo depende de cómo yo quiero descomponerlo, ¿ok? Ahora, y esto es de alguna manera lo que les estoy pidiendo que hagan en su trabajo, ¿no es cierto?, monográfico, ¿no? Si se dan. Ok. Además de eso, entonces hemos preparado una pequeña tabla, ¿no es cierto?, que nos permite explicar solamente algunas lecturas, ¿no? Que ya lo hemos hecho, pero bueno, repetir, ¿no? Hay 15 empresas ubicadas en Los Olivos, cuyo régimen de propiedad es empresa privada extranjera, ¿no? Nada más, ¿no? Eso es lo que estoy leyendo acá, estoy escribiéndolo en esta parte, ¿no? Nada más. Y después, ¿no es cierto? ¿Qué hemos hecho acá? ¿No? Hemos descompuesto, ¿no? Y hemos agregado, ¿no es cierto?, columnas adicionales, supongo que, creo que sí lo están apreciando, lo ven un poco apretado, pero están ahí, ¿no? Y hay que un poco identificar la lectura nada más, ¿cierto? Cada columna, ¿no? A cada columna que teníamos en el cuadro anterior, le hemos agregado, ¿no es cierto?, un porcentaje, ¿no?
Y el porcentaje, por si acaso, está, ¿no es cierto?, acompañado al valor absoluto. El valor absoluto, bueno, como está identificado en este círculo, dice 342.374 empresas, ¿no es cierto?, en total, que están en la provincia de Lima. Y ellos representan el 100%, por si acaso. Luego, de la empresa privada nacional, el 100% es 339.756, que también representa el 100%, ¿no? Entonces, lo que está abajo, ¿no?, debajo de esta columna, vamos a empezar con esto que está acá, ¿no?, explicar un poco esto de ahí. ¿Qué es lo que encontramos? Si yo he considerado que el 100% es el total de la provincia de Lima, ¿no?, 1.161 apenas representa el 0,34%. ¿No? Caraballo, que tiene 6.426, ¿no?, empresas, ¿no es cierto?, de régimen empresa privada nacional, apenas representa el 1,89%. Recuerden que el total es este 100%, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, y si yo quiero además sumar cuántos, ¿no es cierto?, le he agregado una fila total de Lima Norte. El total de Lima Norte, ¿no es cierto?, representa o suman 74.444, ¿no?, que representan apenas el 21,74% de toda la provincia de Lima. O sea, las empresas, ¿no?, en general, ¿no es cierto?, que hay en Lima Metropolitana apenas no representan la cuarta parte de lo que existe en la provincia de Lima, ¿no? Veamos en el nuevo censo qué es lo que va a pasar, si es que hay un aumento o disminución de este tipo de empresas en estos 8 distritos, ¿no? Y así sucesivamente en cada columna, ¿no es cierto?, yo puedo hacer una explicación porcentual, ¿no es cierto?, tomando como referencia las columnas, ¿no? Un trabajo que por costumbre, ¿no es cierto?, uno establece los porcentajes en términos verticales, pero podríamos hacer también en términos horizontales, ¿no?, por si acaso, ¿no? El 100% corresponde, por ejemplo, a 342.374, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué porcentaje corresponderá, pues, en cada uno de los regímenes de propiedad que se tiene, ¿no? Entonces, también se puede hacer ese tipo de tablas, ¿no?, manteniendo el mismo esquema, las mismas columnas de distrito, la misma primera fila de régimen de propiedad, podríamos hacer porcentajes también en términos horizontales, ¿no? Ya eso es una tarea adicional que por problemas de espacio lo hemos dejado ahí, ¿no es cierto? Tendríamos que hacer, para poderlos mostrar en una diapositiva, de repente otra tabla correspondiente, ¿no? Ok, igual manera, esto de acá me gustaría que ustedes puedan leerlo, ¿no es cierto? Supongamos los habíamos puesto acá, ¿no es cierto? Muy poco, ¿no?, para leer, pero bueno, ahí está. Estatal, ¿no es cierto? En total hay 32 empresas en Lima Metropolitana, ¿no? Y hay 2 en Los Olivos, que representan el 6,25% de todo lo que hay en Lima provincia, o la provincia de Lima, perdón. 1, que representa el 3,13% ubicado en el distrito de San Martín de Porras, y 3 en el total de Lima Norte apenas representan el 9,38%, ¿no? O sea, con respecto a la presencia del Estado, diría yo, desde el punto de vista empresarial, en Lima Norte no llega ni al 10%, según la información del censo del año 2008, por si acaso. Nuevamente pregunto, veremos cómo ha mejorado este comportamiento de las empresas estatales en Lima Norte, ¿no? Eso ya será motivo para conversarlo, trabajarlo cuando tengamos ya los datos del censo del año pasado, ¿no? Ok, eso es con respecto a cómo podemos leer o desagregar una tabla de doble entrada. La pregunta que habíamos omitido, que podemos señalar ahora, es, hay 2 variables. ¿Qué tipo de variables tenemos?
La primera variable X es variable cualitativa o cuantitativa. Cualitativa, profe. Cualitativa, ¿no es cierto? Y la Claro. variable Y es cualitativa o cuantitativa. También es Cualitativa. cualitativa. Exacto, ¿no es cierto? También es cualitativa. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de tablas cualitativas. Este valor, estos valores numéricos que están acá, son las frecuencias, ¿ya?, de cada una de estas variables. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Entonces, ahora seguimos trabajando con otra idea. No sé, tenemos un poco la idea de cómo se lee una tabla de doble entrada, ¿no es cierto? Y acá tenemos el ejemplo de una covarianza para una muestra, ¿ya? Las clases pasadas hemos mencionado que algunas fórmulas con respecto a de lo que hay en una muestra de una población con respecto, por ejemplo, a la desviación estándar, el siglo pasado era una fórmula, ¿no? Y a inicio de este siglo los estadísticos han precisado que para el cálculo de la desviación estándar tiene que dividirse no entre n, sino entre n-1, ¿no? Si recordamos un poco las clases pasadas. Eso mismo ocurre en la covarianza, ¿no? Ustedes van a encontrar libros que todavía utilizan entre n. Yo estoy utilizando entre n-1. ¿Ya? Para datos no agrupados, ¿no es cierto? En columna, esta es una fórmula que es la que nosotros vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Y en la tabla de doble entrada es una fórmula que tiene esta complejidad. Como hemos señalado en un inicio de la clase, en la covarianza poco se utiliza, ahora se utilizan más los coeficientes, ¿no?, que tienen cantidades más pequeñas y tienen una mejor explicación que darnos con respecto a la covarianza, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar ejemplos que nos permitan un poco conocer la idea de la covarianza, ¿no? Y este tipo de tabla de doble entrada, como covarianza, lo vamos a tratar. Hay un ejemplo resuelto, ¿no es cierto?, pero no va a ser indispensable explicarlo, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo más, ¿no es cierto?, que me piden ayer la covarianza. Entonces, ¿cómo lo calculamos? ¿No? ¿Cómo se puede calcular esta covarianza? Lo que tenemos que repasar es esta fórmula, ¿no? Ya está. Esa fórmula nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito conocer acá? ¿No? Según esta fórmula, no sé si se ve bien, yo lo veo bien, pero no sé si ustedes distinguen claramente la fórmula, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hallar, ok, muchas gracias, señorita Mari, X raya, que es la media. Bueno, esta resulta que es 3, ¿no? Tenemos que identificar también Y raya, que es la media, X raya es la media de X, y Y raya es la media de Y, ¿no es cierto? En general, la media aritmética que está en esta columna será el de X, y el que está en esta columna será el de Y. Entonces, lo hemos resuelto directamente porque se supone que ya la conocemos, ¿no? El cálculo de la media, según estos datos, que son 10 nada más, que están en color rojo, suman todos los 10 datos, lo dividen entre 10 y me sale 3. Igual manera, ¿no es cierto? En la media de la variable Y, ustedes simplemente suman, ¿de acuerdo? Y lo dividen entre 10, ¿ok? Entonces, fijándome de qué es lo que yo requiero para calcular la covarianza, que se escribe S, XY, o C o B, como hemos visto. Entonces, tenemos acá esta pequeña tabla, ¿no? Entonces, simplemente hemos indicado como columna auxiliar que son 10 valores, ¿de acuerdo? XY, y por si acaso se pone XY porque se comporta igual como si fuera en el sistema cartesiano, ¿no? En el sistema cartesiano, recuerden que la X es el eje horizontal y en la columna vertical ahí aparece Y, ¿no? Por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, luego de hallar la media de X y de Y,
voy construyendo lo que me pide la tabla, ¿no es cierto? La diferencia de los datos de X menos su medio. ¿Ok? Los datos de X menos su medio. Entonces, 2 menos 3, ¿no es cierto? Menos 1. ¿Ok? Y después hago simplemente también el de Y, ¿no es cierto? Y quiero X, Y menos su medio. Y en este caso es 50. Y su media para restar es 51. 50 menos 51 me da menos 1. Y luego me piden el producto, ¿no es cierto? El producto de las X menos su media por Y menos su media. Ahí está, menos 1 por menos 1 me da 1. Como ustedes ven, hay positivos y negativos. Entonces, este producto me puede salir positivo o negativo. Para, llamemos suerte nuestra, en este caso queda todo positivo, ¿no? Hacemos lo mismo en la segunda fila, ¿no es cierto? 5 menos 3, esto me da 2, ¿no es cierto? Y después 57 menos 51 me da 6. Multiplicamos 2 por 6, me da 12. Y así, fila por fila, si lo queremos hacer manualmente, obtenemos los valores de la diferencia de X su media, la diferencia de los Y menos su media, y en cada fila lo multiplicamos. Multiplicamos, ¿no es cierto?, cada una de las filas y después verticalmente lo sumamos. ¿Por qué sumamos? Porque me piden eso, la sumatoria del producto. ¿Sí? La sumatoria del producto. Y esa sumatoria del producto felizmente me sale 99, ¿no es cierto? Nada más. ¿Ok? Entonces, luego ya tengo lo que es el numerador, que el numerador tengo 99, ¿no es cierto? Y tengo que dividirlo entre n menos 1. Entre n menos 1, recordamos que hay 10 datos, entonces 10 menos 1 es 9, ¿no? 99 entre 9 me da 11. Nada más. ¿Sí? Me da 11. La covarianza positiva significa que existe una relación positiva entre ambas variables. Si hubiera sacado 200, seguiría siendo positiva y también hay una relación positiva entre otras variables. O sea, la magnitud, ¿no es cierto?, es muy generosa, ¿no es cierto?, como se dice. Eso es por un lado. Y por otro lado, la otra dificultad para el uso de la covarianza es que no se conservan las unidades que tiene cada variable. Si X, digo, es el número de comerciantes, Y es el volumen de ventas, sean unidad monetaria o unidad de venta, ¿no es cierto? Si yo multiplico X menos la media, es número de comerciantes. Si multiplico Y por Y raya, sigue siendo el volumen de venta. Y si lo multiplico, me sale cantidad de comerciantes, número de comerciantes por la unidad de venta, ¿no? Porque entre n-1 y n-1 es una cantidad nada más, no lo simplifica. Esa es la otra dificultad que tiene la covarianza. O sea, sus rangos de valores son muy amplias y las unidades que se trabajan no se simplifican, ¿no? Esa es la dificultad que vamos a encontrar con respecto a la covarianza, que vuelvo a repetir, se supera cuando se utilizan coeficientes. Ok. En CICES tengo otro ejemplo que tiene el mismo criterio, que también está resuelto, sale ese valor, ¿no es cierto? En este ejemplo tenemos que son, para abreviar, ¿no es cierto?, poderlo escribir en una diapositiva que se vea claramente, es la calificación de 10 universitarios con respecto a su examen parcial y final, ¿no? Se calcula la covarianza, ¿no es cierto? Previamente hay que hallar la media aritmética tanto de X como de Y, ¿no? Entonces, luego es exactamente igual. Luego calcular sus medias aritméticas, se aplica la diferencia de las X con su media, la diferencia de las Y con sus medias, y se multiplica, ¿no? Se multiplica y esas fila por fila, ¿no es cierto? Y al final se suma toda esta columna y me sale la sumatoria de ese producto. 1207. El número de datos también es 10. Entonces ya tengo el numerador, ¿no es cierto? Y lo divido entre 9, ¿no? Como los exámenes tienen como unidades los puntajes, X es puntos, Y es puntos, puntos por puntos me da puntos al cuadrado, ¿no? Igualmente la covarianza es en este caso positiva y por lo tanto existe una relación positiva entre ambas variables, ¿ok? La covarianza de una población, como hemos visto en el caso de la
varianza o desviación estándar, ya no utilizamos pues X raya o Y raya, sino que tenemos que utilizar mu sub X y mu sub Y. Los subíndices que estamos utilizando, obviamente, es porque la letra mu identifica a la media, pero como tenemos que identificar que es de una variable X, por eso le ponemos mu sub X, ¿no? Y mu sub Y para indicar que es de la otra variable. Y n, a diferencia de n-1, es en la cantidad o la población correspondiente. ¿Ok? Este es un ejemplo que podría ser práctico también para conocerlo. Solamente vamos a trabajar, ¿no es cierto? Las dos primeras preguntas, las otras, hasta la tercera podríamos trabajar, pero no vamos a ver la covarianza de XY por problema de operación, ¿no? Ahí está resuelto, aunque acá también está resuelto la covarianza, pero en fin. Me gustaría que tengan la memoria, en su memoria, esta primera información, ¿no? que se tiene. La variable X es la edad del padre que está en años, y la segunda variable es la edad de la madre que también está en años, ¿cierto? De ahí tengo en un círculo rojo 4. Si alguien también, por favor, me podría explicar qué significa ese 4. Ese 4 es, ¿qué dicen ustedes? Hay 4 padres que tienen 18 años y 4 madres que tienen 16 años. 4 madres que tienen 16 años, ¿no? Acá estamos con dos variables de qué tipo. La variable X es cualitativa o cuantitativa. 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 Igual, la segunda variable es en cuantitativa. Ambos son años, ¿de acuerdo? O sea, el antecedente quizás sea de que en una posta médica, en un hospital, ¿no es cierto?, en una zona determinada, se ha querido identificar por años o por mes, ¿no es cierto?, la relación de los padres, ¿no es cierto?, de los niños nacidos en tal lugar, ¿no es cierto?, en tal hospital, en tal posta, en fin, o tal clínica, ¿no? Y han seleccionado, si se dan cuenta, padres, tanto mamá como papá, jóvenes, ¿no es cierto?, de 16, ambos casos, tanto el padre como la madre, de 16 a 20 años, ¿no? Bueno, es una forma, un estudio determinado, hay interés, ¿no es cierto?, no solamente en el país, sino en general, de estudiar los casos de embarazo adolescente, le llaman, ¿no es cierto?, porque una persona de 16, 17 años todavía está en la escuela, y uno de 20 años también todavía está estudiando en la universidad o recién egresado del colegio, ¿no es cierto? Entonces, un poco ese es el contexto que se tiene, ¿no es cierto? Entonces, cada circulito que podemos identificar, ¿no es cierto? De igual manera, este 14, por ejemplo, ¿qué significa? Bueno, cambiemos el 14 con este 5, ¿no? Ese 5 significa que hay 5 padres de 17 años. Y 5 madres de 18 años. 5 madres de 18, ¿cierto? Ahora, no necesariamente me están identificando que son parejas, ¿no es cierto? Pero uno podría entender que son parejas, ¿sí? Pero no necesariamente, ¿ya? Podríamos decir que sí, podemos asumir eso. Ok, visto eso, ¿no es cierto? Lo que nos piden es calcular las frecuencias absolutas marginales y acumuladas. Entonces, cuando se estudia se hace un análisis bidimensional, ¿no es cierto? Cuando me dan una información de esta manera, las frecuencias marginales se refieren a lo que nosotros hemos llamado las frecuencias simples, o mejor dicho, las frecuencias, ¿no es cierto?, de una tabla con una sola variable, ¿no? Entonces acá hay dos variables, ¿no es cierto?, la de X y la de Y. Entonces tenemos que hacer dos tablas. La tabla de la variable X, que es la edad de los padres en años, y la tabla de la variable Y, que es la edad de la madre, ¿no es cierto?
¿Ok? Entonces, por eso acá tenemos dos tablas. Primero concentrémonos acá, ¿no es cierto? En estas dos tablas, mejor dicho, es el padre y la madre. Debería haber puesto la edad, ¿no es cierto? Ahí para ser exacto es la edad. La frecuencia será el número de padres, más bien, ¿no? Entonces, a ver, ubiquen ustedes, ¿no es cierto? He puesto que hay 16, de padre de 16 años hay 3. Regresemos acá, ¿sí? Sí coincide. Coincide, ¿no es cierto? Porque yo tengo que sumar 1 más 2, Mm. ¿no? Después está que yo tengo padre de 17 años, 21 años, ¿ok? 21 años, y que tengo que sumar 21 padres, no 21 años, profesor. 21 De padres, 16. perdón. Muchas gracias, señorita. Está muy atenta con su oído muy agudo. O sea, hay 15 más 5, 20 más 1, 21 padres que tienen 17 años. Bueno, entonces, igual, 18 años, ¿cuántos padres habrá? 4 más 12, ¿no? 16. De 19 años habrá 7 más 14, es 21 más 1, 22, ¿no es cierto? De 20 años habrá pues 2 más 34 más 2, ¿ok? Entonces, asumamos que no me he equivocado y ahí está, ¿no es cierto? Ahí está, no sé, cuántos padres y sus respectivas edades. Igual manera, ¿cómo hacemos el de la madre, ¿no es cierto? El de las madres, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es una suma vertical. De 16 años, ¿cuántas madres hay? ¿No? 22. Claro, 1 más 15, 16 más 4, 20, más 2, 22. En cada columna tengo que sumarla. Pero yo lo he escrito ya como columna, ¿no es cierto? He hecho una transposición, las edades de la madre y sus respectivas cantidades, ¿no? Frecuencia. O sea, con estas dos columnas yo construyo el resto. Ya puedo construir el resto. Sé que el número de datos es 100. Acá uno generalmente debe poner n número de datos de x. Debería haber puesto n de x también. 100. Y el de la madre también hubiera tenido que poner n de y. Pero en este caso coinciden. Ojo, no necesariamente siempre tiene que coincidir. En este caso se ha hecho de tal manera que 100 padres y 100 madres. Y luego las siguientes columnas, si yo explico el del padre, también corresponde al de la madre, ¿no es cierto? Es como si fueran dos ejercicios en uno, ¿no es cierto? En las clases pasadas hemos hecho de una sola variable, ahora en un solo ejercicio estamos haciendo dos variables simultáneamente. La frecuencia acumulada, a modo de repaso, es 3, ¿no? Lo traslado a 3 nada más y después lo sumo verticalmente, ¿no? 3 más 21, 24, 24, 26, 40, 40 más 22, 62, y más 38, 100. ¿Ok? Ya está. Porque eso es lo que me piden, ¿no es cierto? Y luego, como me están pidiendo la media aritmética y de x y la desviación estándar correspondiente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hallar? La media. ¿Cómo se halla la media? La frecuencia por x, ¿no? 16 por 3 me da 48, 17 por 21, 357. Les vuelvo a repetir, yo me puedo haber equivocado, ¿no es cierto? Entonces lo que tienen que hacer ustedes, por favor, es verificarlo, ¿no es cierto? Ustedes tienen la calculadora, ¿no? Tienen esta calculadora que está en el equipo, en su laptop, incluso en su celular, y bueno, ustedes, presumo que son más diestros que yo, de hecho son más diestros que yo, para digitar, ¿no es cierto? Yo veo a mi hija, a mis hijos, a mis sobrinos, ¿no es cierto? Yo tengo que ver bien, ¿no es cierto?, para digitar y no equivocarme, ¿no? Pero ellos lo hacen casi sin mirar, ¿no es cierto? Ya es un problema, ellos han nacido con eso, ¿cierto? Yo nací con el teléfono, ¿no? ¿Se acuerdan cómo eran los viejos teléfonos? Era un círculo que uno tenía que poner el dedo y jalar, ¿no? Ric, crac, 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 regresaba, clink, crac, 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 ¿no es cierto? Los que tienen algunas canas supongo que recordarán eso, ¿sí? Entonces yo soy de otra generación y he tenido que aprender a utilizar los dedos como
digitar las cosas, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿sí? Hacen eso, por favor, rápidamente. He estado hablando un poco para que me hallen la sumatoria de f por x. Sale 1871, ¿no? Y después yo lo divido entre 100. Lo divido entre 100 y ahí... Una letra simple. Sí. Y tienen 18,71 como... ¿Qué unidades tiene esto de acá? 18,71. ¿Qué unidades tiene? X raya, X acá, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, tiene el promedio de las edades de los padres seleccionados, Los padres. 18,71 años. La edad de los padres. ¿Sí? Ok, y después está acá, abajito, no he puesto la fórmula de la media, porque se supone que sí ya deben estar frescos, y para revisar un poco la fórmula de la desviación estándar, en este caso de X, ¿no? Y para ello he necesitado habilitar una columna adicional, ¿no es cierto? XY menos X raya al cuadrado. O sea, X, Y, X sub Y, perdón, me refiero a 16, menos la media de X, que es 18,71, lo resto y lo tengo que elevar al cuadrado. Y luego de ese producto, esa diferencia al cuadrado, lo tengo que multiplicar por F, que es la frecuencia, por 3. ¿Cuánto me debe salir? 22,0323. Si ustedes son gentiles y me lo comprueban, bestial. ¿Ya? Luego de eso, ese producto, ¿no?, de F por la diferencia al cuadrado, lo sumo y me sale esta sumatoria, 156,59. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Profesor, ¿cómo sacó la X sobre la rayita? O sea, esa es la media aritmética, ¿cierto? Sí. Tendría que haber sido la suma de las edades 16 más 17 más 18 más 19 más 20 y divididas entre 5. ¿Sí, profesor? Disculpe. No. ¿No? No, son las sumas de la fila F por la fila Fx entre... No, ay, ya me volé. Profesor, mejor explique. También me hice bolas. No se preocupe. Gracias. Pienso yo que debería hacerse de frente un programa de Excel y paso por paso, porque así no entiendo nada. Ah, ok. Si ustedes me avisan, bestial. Recuerden Por favor, que profesor. tengo que hacer un poco acelerado porque por razones de tiempo, ¿no es cierto? Estas dos columnas, con f de x lo hemos hecho en un ejercicio anterior. Sí, sí, profesor, eso sí lo he entendido, sino que me refiero donde está la X o con las rayitas encima y dice que es igual a 18.71. Ah, Ese este valor resultado es esta sí. suma. Ah, ok. ¿Entre cuánto? Ya. Entre 100. Entre 5. Ah, ya. Ok, ok, profesor. Eso era lo que no lo tenía claro. Gracias, gracias. Ok. No es de la práctica. Listo. Tengo que cerrar esto porque si no, no sale la... Todos los ejemplos que hemos hecho, efectivamente lo hemos trabajado acá, en Excel, ¿no? Creo que lo que voy a hacer es enviarles el Excel, ¿no? O sea, esto de acá es lo que hicimos en el primer ejemplo. El ejemplo 2 y 3 también están acá, trabajados. El ejemplo 4 justo también está trabajado acá, ¿no? De repente, a partir de esta solución, lo que puedo hacer es enviárselos, si les parece. ¿Ya? Yo estoy omitiendo algunas fórmulas porque presumiendo que sí lo recuerdan, ¿no es cierto? Que en este caso es la fórmula de la media, ¿no es cierto? Como el caso de la desviación estándar es un poco más complejo para recordarlo, entonces por eso lo puse, ¿no? Ahí, ¿ok?
Creo que más fácil es que se le envíe a su WhatsApp, ¿no? Pero ya, antes de tener la clase se los envío, ¿ya? Esa solución. Ya, profesor. Muchas gracias. Ok. Bien, entonces, yo sé que a veces a la primera no se entiende a la perfección, pero hagamos el esfuerzo por eso se les envía los videos para que puedan revisarlo, ¿no es cierto? Chequearlo. Les voy a agradecer que hagan ese esfuerzo. ¿Ya? Bien, entonces, estamos en la f por x menos la media de x al cuadrado, ¿no es cierto? Que viene a ser solamente, y por eso les decía que ustedes, por favor, lo comprueben, utilicen la calculadora que tienen a la mano, ¿no es cierto? Es x, en este caso es 16, menos x raya, ¿ok? En este caso x raya es 18,71. 16 menos 18,71, sea positivo o negativo, lo elevan al cuadrado y me va a salir positivo. Y luego lo multiplican por f. Esta f es esta frecuencia que está acá. Y le va a salir 22,0323. ¿Sí? Y así repiten el procedimiento fila por fila. Efectuado esos productos, ¿no es cierto? Los suman. Y sale la sumatoria de f por x menos x radial al cuadrado, ¿no? Que sale 156,59. ¿No? ¿Y por qué hemos hecho eso? Porque es el numerador de la desviación estándar, ¿no? De x. Lo divido entre n-1. n-1 recuerden que es 100 menos 1. 100 menos 1. Hago el cálculo y me sale 1,2577. La pregunta acá es, la x es 18,71 años, ¿no es cierto? La s de x también es 1,25. Profesor, un favor, ¿puede volver a repetir? Estaba que de partir de que dijo que sumamos o restemos, creo, de partir de esta fila de X, por favor, me perdí. No se preocupen. Estiremos esto y vemos esta figura, ¿sí? Sí, por favor. Esto de acá, ¿cómo se obtiene? Ok, entonces hago una y se supone que ustedes pueden hacer el chequeo de todas, ¿de acuerdo? Y damos, es que lo que pasa es que si doy un tiempito ya estamos en 8:36, ¿no? Bueno, ya, sigamos. El X es 16, entonces vamos a poner a 16, ¿sí? Lo que pasa es que acá voy a tener que usar la científica, ¿no? Por lo siguiente. Voy a usar primero el paréntesis que significa, ¿no es cierto? Esta expresión de acá, que es x16 menos, ¿no es cierto? La media de x, que es 18,71. ¿No es cierto? Es menos 18,71. ¿Sí? Cierro el paréntesis, ¿sí? Cierro el paréntesis, me salió negativo, y está la respuesta acá, pero yo tengo que elevarla al cuadrado, entonces pongo x cuadrado, ¿no? La expresión al cuadrado 16 menos 18,71 me sale 7,3441, ¿no? Entonces lo voy a poner ya como resultado, ese es el resultado. Esa expresión que está elevada al cuadrado la multiplico por f, f es 3, pero ahora lo multiplico esa expresión que hemos encontrado por 3. Y me sale 22,0323. ¿Estamos? Ahí está. Nada más. ¿Sí? Entonces ahora... Muchas gracias. Ok. Para que quede claro, hacemos el segundo, ¿no es cierto? Primero, abro el paréntesis, ¿no es cierto? Esto acá lo... ¿Cómo elimino? Ya. Abro el paréntesis que está ahí y es la X, ¿no? 17 en este caso, estoy hablando de la segunda columna. Menos, ¿no es cierto? La media. La media en este caso es nuevamente 18,71, 18,71, ¿no es cierto? Cierro el paréntesis, me sale menos 1,71.
y lo quiero elevar al cuadrado. Lo elevo al cuadrado y está x cuadrado, 2,92, ¿no es cierto? Lo consolido, le pongo el igual, y a ese igual quiero multiplicarlo por, ¿no es cierto? F. F, ¿cuánto vale en este caso? 21, ¿no? 21. Ahí me sale 61, 40, 61, ¿no? Ya está. Si se encuentra la regla, ¿no es cierto? ¿Cuáles las operaciones que estamos haciendo? Lo que estoy demostrando es, mediante una calculadora, lo hacen uno por uno, no hay ningún problema. Y los que ya manejan Excel, eso lo hacen, saben, elaboran una línea y arrastran todas las columnas y sale casi de manera inmediata, ¿ya? Lo importante no es la rapidez, ¿ya? Lo importante es que se entienda cuál es el procedimiento que se hace para calcular lo que nos pide, ¿ya? Eso es lo más importante. Ok, entonces tenemos ahí fila por fila y toda esa fila después lo suman. 220323, 6140 61, 80656, 1,8502, 6323 58. Se suma y me sale 156,59. ¿Ok? Esa sumatoria, como vemos en esta fórmula, es el numerador. Entonces, lo que hacen ustedes es 156,59, lo dividen entre 99. Entonces, muy bien. Entonces, a ver si es que hacemos solo esa operación, ¿ya? 156,59, este resultado, que es el numerador de esta expresión, entre n-1. Entre 99 de frente hacemos, entre 99. ¿Sí? Ya está. Me sale 1,58, bueno, ya. etc, etc, ¿no? ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Después de dividir la raíz cuadrada, y acá está la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Lo consolido, ya está consolidado. Ah, perdón, ya metí la pata. Regresamos, ¿ya? 156,59, ¿no es cierto? Lo divido entre 99. Claro, ya lo había consolidado. ¿Y qué más? Esto le saco la raíz cuadrada, le saco la raíz cuadrada. Ya está. 1,257666, ¿no? Como quiero truncarlo en 4 decimales, 66. Este 6 le presta un 1 a este 6 y me queda 77, ¿no? 1,2577. Y ya está, ¿no? Esa es la definición estándar de la primera variable marginal, que es la X, que es la edad de los padres, ¿cierto? Ok. Y luego de eso, ¿no es cierto? Hacemos lo mismo, hacemos el mismo procedimiento, por eso le decía, es como si fuera 2 ejercicios en uno, ¿no? La primera variable y también me piden la segunda variable. Ahí está la segunda variable, ¿no? Y aplico el mismo criterio. El mismo criterio me sale, en vez de X raya, le tengo que poner Y raya, ¿no es cierto? Porque es la media de Y, que hemos definido como la segunda variable. Y la desviación estándar es exactamente igual. En vez de ponerle X menos X raya, le pondré Y menos Y raya, ¿no? ¿Cómo se calcula? Igual. Y será 16, menos la media, que en este caso me salió 17,43, ¿no es cierto? Lo elevo al cuadrado y después lo multiplico por F, que es 22. Me salen todos estos valores, fila por fila, lo sumo 116,51. Ok, no se preocupe, señorita Cassandra. Y después aplico la misma fórmula, en vez de X ponga Y, ¿no? Entonces, esta es 116,51 entre 100 menos 1, que es 99, le saco la raíz cuadrada y me sale este valor, ¿no es cierto? 1,0848, ¿no? Nada más. Ok, entonces hasta ahí podríamos llegar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la covarianza, bueno, también podríamos trabajarlo de esta forma, ¿no es cierto? Y yo lo que pido es que comprueben que sea este resultado, ¿no? Por ahora, lo más importante es que hemos hallado las variables marginales, como se le llama, cuando se utilizan simultáneamente dos variables, ¿ok? Bien, entonces, esto es lo que tendríamos que trabajar ahora. Y acá tengo otros ejercicios, ¿no es cierto? Que está resuelto ahí.
El primer ejercicio es la misma tónica, ¿no? Son los pesos y la estatura de 12 estudiantes y me piden calcular su varianza, ¿no? La fórmula es la misma que hemos trabajado con los ejemplos. Entonces, sale positivo, significa, sí, pues en general existe una relación entre peso y estatura, ¿no? Aunque acá ya es de personas adultas, los que ya son papás y mamás recordarán en el primer año, cuando iban al pediatra o chequeaban ustedes el peso y la talla, iba una especie de relación un poco no tan homogénea como lo tenemos ahora, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que el niño cuando engorda no crece mucho. Cuando crece se le ve más flaco, ¿no? No sé si a ustedes, por ejemplo, les ha ocurrido eso, ¿no? Cuando han sido primerizos, se le dice a los papás que tienen su primer bebé, ¿no? Se preocupan porque le doy de comer y no engorda, pero van al pediatra, van al médico, lo mide y dice, pero ha crecido, pues. O sea, no solamente el crecimiento es de volumen, sino también de talla, ¿no es cierto? Bueno, es un poco la relación existente, por eso se establecieron varios censos nacionales sobre talla y peso para los niños en la escuela, ¿no es cierto? Porque es un buen indicador de lo que está pasando con nuestros niños. Luego lo desaparecieron porque no lo hicieron tan bien y porque supongo las cifras son preocupantes, ¿no? Ok. Un segundo ejercicio es algo similar, ¿no es cierto? Dos jurados de un concurso de baile asistieron por separado a los 10 finalistas con los siguientes puntajes, ¿no? Calcular su covarianza, si existe o no existe. O sea, sí sale, ¿no es cierto? Sale positivo, pero eso significa que los jurados no estuvieron dispares cuando calificaron a los participantes, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado si hubiese salido negativo, ¿no? Significa que los jurados los dos jurados no serían tan coherentes, ¿no? Para opinar con respecto a los participantes. Y bueno, hasta ahí quedamos con respecto a este tema, ¿no es cierto? Tienen ustedes los ejercicios pendientes ahí. Yo lo que les recomiendo que para el examen hemos quedado de que este tema específico no llega, ¿no es cierto? Llega hasta lo que hemos visto el día domingo. Pero les recomiendo que vean los ejercicios que están, los ejemplos y ejercicios que están primero, en las diapositivas, ¿no? Porque además están resueltos. Y segundo, ¿no es cierto? Algunas, ¿no es cierto?, de los que están expuestos en la práctica dirigida. Pero principalmente, ¿no es cierto?, aquellos que están en las diapositivas, ¿no? Entonces, ahí vamos a tomar como referencia sus respectivas preguntas para el examen, ¿ya? Bueno, antes de irnos, por favor, ya son las 8:46, ustedes tienen hasta las 9, ¿no es cierto?, sus clases, y ahora solamente han llegado a un número de 38, menos 2 son 37, entonces han faltado 2, ¿no? ¿Podremos hacer rápido la asistencia, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Por favor. Ok. Kangana Mari. Presente, profesor. Gracias. Cano Noé. Presente, profesor. Gracias. Cárdenas Kelly. Cárdenas Kelly. No le escucho. No conocen. No es la que se está perdiendo. No. Me refiero que se le va. Voy a revisar, profesor, porque su audio estaba mal. A ver, déjeme revisar un ratito, por favor. Cárdenas, es que no la veo. Podrían ponerlo. Estoy leyendo el chat también. Si pueden verlo en el chat. Si pueden pasarlo por el chat bestial. Está conectada a la clase, profesor. ¿Sí? Señorita Kelly Cárdenas, no dice... recién dice presente por chat. Ok, gracias.
Castillo Aurora. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Serna Erika. Presente, profesor. Gracias. Chávez Wilda, si está, ¿no es cierto? Presente, sí, gracias. Primeras que entra, ¿no? Cipriano Maclin. Presente, profesor. La joven. Córdoba Mariluz. Presente, profesor. Gracias, señorita. Cotrina Rocío. Presente, profesor. Buenas noches. Ciprín Rubén. Crispín, profesor. ¿Cómo está, joven? Domínguez Elvia. Presente, profesor. ¿Cómo está? Estrada Helen. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Farfán Gustavo. Presente, profesor. Buenas noches. Joven, buenas noches. ¿Cómo está? Fiestas Cassandra. Presente, profesor. Gracias. Flores Rodríguez. Flores Ronald, mejor dicho, ¿no? ¿Está presente? Flores Ronald. No está. Profesor, ha tenido problemas con lo que es el internet, por lo que él tiene su papito en el hospital. Pero ¿ha entrado un momento o no? Me estaba diciendo que estaba tratando, pero no lo puedo asegurar, profesor. Voy a ponerle justificó inasistencia. ¿Ya? Gracias. Ok. Galindo Marisol. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, señorita. Garboso Yanina. Garboso Yanina. ¿Dónde está? Garboso Yanina. Ok, la asistencia. Gutiérrez Iris. Presente, profesor. ¿Cómo está, señorita? Guamaní Martín. Presente. ¿Cómo está, joven? Profesor, Ronald está conectado. Ronald Flores Rodríguez. Solo que tiene problemas con su audio. Y dice presente, profesor. Ok. Su apellido es Flores, ¿no? Flores Rodríguez. Ok. Bestial. ¿Dónde nos quedamos? En Guamaní, ¿no? ¿Me dijo presente Guamaní? Sí. Juárez, así se lee, Juárez César. Sí, profesor, buenas noches. ¿Cómo está, joven? Juárez, ¿no es cierto? Sí. Algo así como la versión peruana de los Juárez. Así es, profesor. ¿No? Ok. Huertas Diego. Presente, profesor. ¿Cómo está, joven? Lavajos Mirey. Él es de Texas, a caracho. Lavajos Mirey, ¿está presente? Tiene problemas con su internet, profesor. Ha escrito en el grupo de nuestro WhatsApp, ¿Qué le pongo? Y de contabilidad, profesor. Le pongo justificó así inasistencia. Sí, pero ha estado en clases por ratos y después se le va la señal. Ok, ya está así. De Navajos Mirey, ¿no es cierto? ¿Se refiere? ¿Sí? Sí, profesor, la bajo Mirey. Lo que pasa es que se entra y sale con su señal de internet, profesor. Okay. Pero sí está de clase, profesor. Le he puesto asistencia. Sí, por favor. Merli, no sé, León Merli. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? Molina Giancarlos. Presente, profesor. Joven, ¿cómo está? More Isabel. Presente, profesor. Señorita. Moscoso Brian. Creo que sí está. Moscoso Brian Emanuel Alfredo. ¿Está? Ok, presente, ahí está. Muñoz Mariela. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Ok, no te preocupes, Moscoso. Nakayama, sí está, ¿no es cierto? De la señorita delegada. Presente, profesor. ¿Cómo está? Namuche
Jesús. Profesor, mi compañero no ha podido asistir hoy, ya tenía la pérdida de un familiar. Namuche. Sí, Namuche Velázquez. No, Namuche, Jesús y Ileana es. Presente, profesor. Ella sí está. Presente. Ok, ya estamos acá. Navarro, Juliana. Presente, dice. Mel. Señorita. Ñawi. Ñawi Giovanna. Ñawi. ¿Alguien sabe de Ñawi Bolívar Giovanna? ¿No? Bueno. Ever. Profesor, mi compañera Yanina Garboso. Barboso. Sí, pero ella estaba en clase, me dice. ¿Apellido Barboso es? Garboso. Garboso. ¿Qué es lo que tiene la señorita? Ya, ella sí ha estado en clase al comienzo y después. Ya, no, bueno, gracias. No la veo de acá. Pero le voy a creer. Señorita, no se preocupe. Gracias. Entonces, estamos en Ñawi, Giovanna. Giovanna. Ok. Ahí lo dejamos. No, le he puesto una asistencia. Peralta Ever. Presente, profesor. Ok, joven. Quevedo Yair. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, joven. Usted es el... Hasta las 7 de la noche del domingo. Buena suerte, buena suerte. Paciencia. Gracias, profesor. Y cuídese, por favor. ¿eh? Quispe Davis. Quispe Davis. Quispe Davis está. Quispe Fernández. Inasistencia. Ruth Díaz Keila. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Salinas Diana. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Sono Luz Viviana. Nadia Luz. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está, señorita? ¿Por qué tiene 3 nombres, caramba? Valverde Miguel. Valverde Miguel. Presente, profe. Buenas noches. ¿Cómo está, joven? Miguel. Y Vázquez Ana María. Profesor, buenas noches. Disculpe la tardanza, he tenido un problema en el trabajo y he llegado un poco tarde. No se preocupe. Recupérese, por favor. Gracias. Davis Aníbal, después de media hora dice presente. Ya. Ok, ya Profesor, tenía problemas con internet, profesor. Buenas noches, disculpe. No se preocupe, ahí estamos. Por eso están los amigos delegados que nos ayudan a ese detalle. ¿Ok? Bien, ya están. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Brian Moscoso también. ¿Quién, por favor? Brian Moscoso, él escrito en el chat. Porque él también tiene problemas de audio. No, sí. Él nos ha puesto en el chat. Sí, en el Por chat. hecho, a través de Mari Kangana ha dicho que está con problemas de audio. ¿Ok? Ya. Justo ya son 8 y 57, entonces los dejamos para que ustedes puedan seguir con sus clases. El día viernes, nuevamente entramos 7 y cuarto y tenemos los últimos retoques para el examen, que vuelvo a repetir, es el día sábado, ¿no es cierto? Todo el día y máximo va a ser 1 hora y media para la ejecución de la práctica. ¿Ya? Buena suerte, ya les he dicho, lean, revisen, sobre todo las diapositivas, sus ejercicios. ¿Ya? Buena suerte, por favor, cuídense. Profesor, buenas noches. Hasta luego, profesor, gracias. Okay. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Profe, bendiciones, gracias. De igual manera, Hasta luego, cuídense. compañeros. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego con todos. Gracias, profesor. Cuídense, por favor. Buenas noches.
Ok. Cerramos la transmisión. Muchas gracias. Cuídense, por favor. Profesor, buenas noches. Buenas noches, señorita. Cuídense, por favor. Profesor, le escribí por el chat interno. No sé si podría leerlo, por favor. Soy la alumna Illescas. Yesca, sí. Lo último que tengo es en el chat, es el de... hay una... Usted dice que el... ok. ¿Cuándo le han dicho que lo van a regularizar? ¿No hay fecha? Todavía no me han dado fecha, pero me dijeron que hasta el momento puedo hacer las clases como alumna libre. No, está muy bien, eso me parece perfecto. El problema que vas a encontrar el sábado es el examen. Entonces, a ver si es que haces las gestiones para que puedas, porque supongo que no puedes entrar al aula virtual, o sí puedes entrar al aula virtual. No tengo el acceso todavía, profesor. Ese es el problema. Yo no te puedo autorizar porque ese es autorizado por la oficina, ¿no es cierto?, de la universidad. Entonces trata de que sea antes, si es posible ahora mismo, mañana, ¿no es cierto?, para que te habiliten o por lo menos te den el acceso al aula virtual, porque ahí en el aula virtual es donde se va a colocar el examen, ¿ya? Si no es así, tendría que tomarte en otro momento, ¿ya? Pero esperemos que no ocurra eso, ¿ya? ¿Sí? De mi parte, vamos a dar todas las facilidades para que puedas dar el examen, ¿ya? Ok. No hay problema, señor. Bueno, entonces, dejamos de compartir.